Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. El día de hoy me es grato poder volverlos a acompañar en este momento de oración. Antes de comenzar, quisiera ponernos en oración todos para este mensaje. Señor Dios mío, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por permitirnos la vida a todos, por todas las maravillas que haces en nuestras vidas, Señor, aquellas que vemos y las que no vemos, Señor. Te pido, Señor Dios mío, que nunca nos abandones, que nos guíes en nuestros trabajos, en nuestro andar. Y te pido, Señor, este día que el mensaje que esté a punto de dar sea de honra y gloria para ti, Padre, que sea de edificación para todos aquellos hermanos que escuchen. Que seas tú quien habla a través de mí, Padre, y que sea así en mi vida día a día. Te pido todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy les voy a hablar sobre el libro de Gálatas, del capítulo 6, el versículo 2. Este menciona, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hace poco, en una reunión con unos amigos, estando platicando todos, uno de ellos comenzó a hablar de lo que hacía actualmente en su vida, de cómo le iba, porque teníamos tiempo sin verlo, y sorprendió mucho a todos la forma en la que empezó a hablar de todo lo que le sucedía, tanto económicamente, familiar, en relaciones, en amistades, cómo su vida había cambiado tanto y cómo él sentía que todo ahora era una presión para él, cómo sentía esa impotencia en su día a día. Terminando la plática, me acerco a él y pues empiezo a tomar los puntos o las cosas que él había mencionado, yo con el querer buscar algo por hacer para él, de la forma en la que yo pudiera ayudarle. Al final de la conversación, él me dio a entender que pues no, o sea, lamentablemente no podía hacer nada por él, o sea, en mis manos no estaba nada para poder hacer por él. Y realmente sentí una impotencia muy grande de decir, oye, pues es mi amigo y no puedo hacer nada por él. Me fui a mi casa, ya cuando estaba intentando conciliar el sueño, pensando en todo ese tipo de cosas, pensé, oye, pero si puedes hacer algo, o sea, y no sé por qué lo dejé hasta el último. Puedo orar por él, o sea, no sé por qué no se me ocurrió en ese momento, por qué digo que no puedo hacer nada por esa persona que es mi amigo. Y pues es la verdad, cuántos de nosotros en nuestro día a día oramos como una primera opción ante cualquier situación negativa o alguna situación que lo amerite? Porque muchas veces nosotros oramos solamente cuando ya tenemos esa última salida, por así decirlo, cuando ya no encontramos ninguna manera que esté en nuestras manos, empezamos a orar. Cuando realmente la oración debe ser lo primero que a nosotros llegue cuando empezamos con alguna situación o alguna situación negativa si viene a nuestras vidas. En el momento en el que vemos eso me pongo a orar, sea por mí, sea por otra persona, porque Dios es el único que puede dar la respuesta. Inclusive cuando esta no es inmediata, porque en muchos casos esta respuesta no se va a ver, no se ve reflejada eh, a 2, 3 días, o a la semana o al mes. A veces tarda años, a veces no se ve, pero tenemos que tener la fe eh, completamente grande como para decir, sé que Dios lo va a hacer, o sea, aunque yo no lo vea, Dios va a actuar sobre mí, sobre las personas que tengan que actuar para que eso que estoy pidiendo pueda suceder. Eh, Recordemos también lo que significa la oración, porque no debemos de dudar de ella. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y sí, o sea, realmente
el problema de nosotros, o bueno, yo lo veo así, es que muchas veces tenemos que llegar a ese límite de no saber qué hacer para ahora sí entregárselo todo a Dios, porque no se lo entregamos todo desde el principio. Y no solamente lo de nosotros, sino de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, de todas esas personas con las que convivimos. Entonces, el día de hoy quiero compartirles, hermanos, cómo podemos llevar o sobrellevar las cargas de los demás. Y vamos a guiarnos en ejemplos que Jesús hizo o que se están relatados en los ejemplos que él dio de amor, porque al final de cuentas eso es un amor hacia el prójimo. Vamos a fijarnos en Salmos 146 del 7 al 9. Dice la palabra: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Recordemos con esto, Señor, que Jesús levantó a los abatidos. Él nunca dudó de nadie, nunca dudó en una sola persona de por ti voy a orar, por ti no voy a orar. No, o sea, esto tiene que ser extenuante, inclusive hasta cuando vamos en nuestros carros, de todas aquellas personas que vemos en las calles sufriendo por necesidades. No sabemos tal vez sus nombres, pero en ese momento que los vemos, en ese momento oramos por ellos, por lo bueno que llegue a sus vidas, porque Dios sea un camino y porque si nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ellos con la palabra, que Dios nos dé ese momento para poder acercarnos y para poder cambiar sus vidas. El segundo punto, recordemos que el Señor extendió la mano a los pecadores. Vamos a apoyarnos en Juan 4 del 7 al 30. Recordemos esta historia sobre Jesús y la mujer samaritana cuando Él le ofreció el agua viva. Cómo Él es capaz de perdonar aún sabiendo y aún conociendo la vida de todos nosotros. Él termina por perdonarnos. Y así mismo debe de ser nosotros con nuestro prójimo. Aún sabiendo las cosas que ha hecho, nosotros tenemos que ponernos en nuestra oración. Tercer punto, soportó a los débiles. Nos apoyamos en Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús nos muestra su humildad, la forma en la que nosotros podemos ayudar a los demás. Dios nos da cualidades diferentes a todos, tanto físicas como mentalmente. Nos da cualidades con las cuales explotamos y tenemos todas esas habilidades, y está en nosotros que aprovechemos todo eso que Dios nos dio para poder ayudar al prójimo. Porque por lo mismo, como no somos iguales, podemos complementarlos para ayudar a todas aquellas personas que están pasando por diferentes situaciones. Vemos el capítulo de Lucas, del capítulo 14, del versículo 12 al 14. Dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús enseñó a valorizar a los pobres, y dentro de ello está apoyándonos en el punto anterior, en no engrandecernos,
de lo que nosotros hacemos por los demás. En muchas ocasiones hago y de volada es como que miren, yo estoy haciendo esto por este hermano, yo estoy haciendo esto por el otro hermano. Debemos tener esa humildad y debemos de no estar buscando esa recompensa, de hacerlo realmente con corazón para poder ayudar a los demás. Y por último, centrando todo lo explicado en este momento, vamos a apoyarnos en Marcos 12:31, en lo más importante de todo esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Haciendo esto cumplimos la ley de Cristo. Es la principal ley que Dios nos dio a nosotros, y eso es lo que tenemos que tener en mente al momento de buscar ayudar a los demás. El amor al prójimo, así como nosotros nos amamos, debemos de buscar lo mejor para ellos. ¿Y qué es lo mejor para ellos sino empezando a hablarles de Cristo? Y esa es nuestra forma en la que nosotros nos acercamos, ver cómo podemos ayudarles en cambiar su vida, tanto por medio de la oración, tanto por métodos físicos o terrenales. Pero principalmente es la oración, hermanos. No olvidemos eso en nuestras vidas, no olvidemos tenerlo presente en nuestros día a día, al momento de levantarnos, al momento de salir a nuestro trabajo. Oremos, Señor, oremos por todos ellos y no lo olvidemos para poder hacerlo mejor. Señor Dios mío, te doy gracias por este momento de oración que hoy me permitiste. Te pido que te mantengas con nosotros en nuestro día. Señor Dios mío, tú conoces nuestros andares, conoces las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Te pido que podamos ser luz para ellos. Te pido que nos des la fuerza, Señor, que nos des la voluntad para poder guiarlos, para poder ayudarlos, Señor, si están en nuestras manos. Y si no, Señor Dios mío, escucha nuestras oraciones para que ellos estén siempre presentes, porque hay muchas almas en esta tierra que aún no te conocen. Permítenos ser, Señor, ese conducto, ese camino, para que ellas lleguen a ti, para traer más almas hacia ti y seguir ganando esta batalla, Señor. Te pido que te quedes con nosotros y nos orientes en nuestro día a día. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.